Díganme cuando se vea. La idea de estos encuentros, que no son obligatorios y que quedan grabados, digamos, para que después la totalidad de los estudiantes lo puedan ver, tiene que ver con tratar algunas temáticas que hacen a las unidades en general. No se desarrollan todas las unidades. Repito nuevamente, yo soy Andrés Burqueviales, soy el profesor titular encargado de estas asignaturas Anatomofisiología 1 y 2. Las mismas corresponden, les pido si pueden apagar los micrófonos porque si pueden apagar los micrófonos porque si no, digamos, tapan la grabación. Como decías, corresponden a las carreras de licenciatura en enfermería, kinesiología y fisiatría y obstetricia. Dentro de las temáticas, digamos, que trata la anatomofisiología del aparato reproductor, tanto femenino como masculino, aparece la temática de el escenario de el primer momento del ciclo reproductivo. Ustedes tienen varias preguntas en las guías de TP que tienen que ir resolviendo con los capítulos de los libros que están colgados en el campus y en el trabajo semanal con sus jefes de trabajos prácticos. Aparece una temática que, digamos, es el inicio, para decirlo de alguna manera, de esta capacidad reproductiva que tiene tanto el hombre como la mujer. En este escenario, cuando sucede el inicio de este ciclo reproductivo, uno habla de fecundación. Vamos a tratar de resumir en 30 minutos nomás qué es la fecundación. Lo primero que uno tiene que tener en claro es que la fecundación va a atravesar 13 pasos y es la interacción de dos células germinales, un espermatozoide con un ovocito tipo 2, con el fin digamos, de originar un nuevo organismo, denominado célula huevo o cigoto. Este escenario inicia con la ovulación de la gameta femenina y el depósito del semen en la vagina. Y finaliza con el proceso de, lo vamos a ver al final, de la anfigmesis. Se divide en 13 etapas: la maduración, el transporte, la capacitación, el encuentro, la penetración de la corona radiata, la reacción acrosómica, la denudación, el reconocimiento, la penetración de la membrana pelúcida, la fusión de las membranas de las gametas, la activación del ovocito, la singamia y la anfigmesis. Si todo este escenario sucede, ha comenzado la fecundación. Ha comenzado la fecundación. ¿Cuáles son las células protagonistas de este proceso de fecundación? El complejo ovular y el espermatozoide. El complejo ovular y el espermatozoide. El complejo ovular está formado por el ovocito tipo 2, por vesículas corticales, por la membrana pelúcida y por la corona radiata. Eso es el complejo ovular. Y el espermatozoide, madurado en un órgano anexo genital masculino, el epidídimo, y capacitado en el tracto genital femenino. Capacitado en el tracto genital femenino. Lo que encuentro aquí del libro Moore de embriología humana es una representación gráfica de cada uno de los componentes del espermatozoide y cada uno de los componentes de este complejo ovular.
Nosotros proponemos la lectura de este capítulo, ya sea del libro de Moore o del libro de Embriología Humana de Vladimir Flores. Vladimir Flores, el libro actualizado de Editorial Médica Panamericana, que tiene, digamos, bien ordenada toda esta cuestión. ¿Cuáles son las características y los componentes del espermatozoide? Están numerados desde el 1 hasta el 6, la cabeza, el cuello, la pieza intermedia, el anillo, la pieza principal y la pieza terminal. Cada una de estas partes del espermatozoide cumple una función. Está claro, cumple una función determinada y tiene una microestructura que hace que la conformación de este espermatozoide maduro pueda cumplir la función fecundante. Comienza la fecundación con la maduración y liberación femenina. A esa maduración la voy a denominar foliculogénesis, dependiendo básicamente del ciclo sexual femenino y del pasaje del ovocito tipo 1 en diplotene a ovocito tipo 2 en metafase. Liberado, digamos, cumplido este proceso de foliculogénesis, se produce la liberación, la ovulación, que va a ocurrir el día 14 del ciclo, donde se elimina el complejo ovular. En realidad, uno pone en el ciclo global de la mujer, con un periodo de 28 a 30 días, este día 14, pero se sabe por estudios, digamos, embriogenéticos y por estudios propios de los ciclos regulares de la mujer, que ese periodo va a fluctuar entre el día 12 y el día 14, entre el día 13 y el día 15. Técnicamente es el día 14, a partir de la liberación de ese ovocito que se produce la ovulación, el ciclo donde se va a eliminar el complejo ovular. Usted tiene aquí, ¿sí?, esto que denominábamos la foliculogénesis, y viene de componentes primitivos, que van a suceder en la trompa y que van a suceder en el ovario para que, si verdaderamente se produce esa fecundación, ese óvulo maduro, digamos, pueda ser, entre comillas, fecundado y viceversa por el espermatozoide. Usted va a tener dentro de el ovario, digamos, órgano sexual femenino, folículos en crecimiento, que van a ser liberados como complejo ovular a, eh, a la trompa uterina, ¿sí?, conocida popularmente como la trompa de Falopio. ¿Sí? Va a tener una estructura, acá en dedo de guante, que se denomina fimbrias, que va, entre comillas, a ser la receptora para transportar a partir de la ampolla de la trompa uterina y la trompa uterina propiamente dicho en su tercio medio a ese complejo ovular. En el lado izquierdo de la filmina usted va a tener los diferentes momentos de primera división reduccional y segunda división reduccional para, entre comillas, preparar ese complejo ovular en condiciones de ser fecundado. Esto sucede independientemente de que esa mujer sea o no fecundada, ¿se entiende? Este proceso se repite cada 28 a 30 días, más allá de que exista este escenario de inicio de la fecundación. Esto hay que tenerlo claro, ¿se entiende? O no sucederá si hay algún evento agregado en esa mujer que seguramente, oportunamente, según la edad de la paciente, se estudiará para ver cómo es básicamente la producción de estos complejos ovulares. Bien, maduración y liberación masculina, la diferenciación del espermatozoides, denominado proceso espermiogénesis, ocurre en los testículos, los órganos sexuales masculinos. Y la maduración sucede en el órgano sexual anexo de este órgano genital masculino, que es el epidídimo.
¿En qué consiste esta maduración? En la composición bioquímica que va a tener esas células llamadas espermatozoides y eh, en la capacidad que le va a dar estos cambios bioquímicos en ser verdaderamente células con capacidad de fecundar y de reconocer a la célula a fecundar. ¿Cómo se produce la liberación? La liberación de estas células espermatozoides mediante el proceso de la eyaculación, que va a transcurrir desde el punto de vista anatómico por lo que se conoce como las vías espermáticas, las vías espermáticas. Y consiste en eliminar el semen, líquido seminal más espermatozoides. En el caso de haber acto sexual, coito, va a ser depositado en el tercio medio del conducto vaginal. Va a ser depositado en el tercio medio del conducto vaginal. ¿A qué denomino maduración masculina? Vieron que recién lo nombré y dije, la capacidad de esa célula llamada espermatozoide en generar una organización química, principalmente en el sector de la cabeza del espermatozoide, que permitan, digamos, su capacidad fecundante. Aquí se nombran las modificaciones que ocurren en la composición bioquímica de la superficie del espermatozoide durante la maduración en el epidídimo. En estas condiciones está, entre comillas, con capacidad de ser liberado mediante, como vimos, la eyaculación y, si existiera el evento, de producir la fecundación. Es importante, ¿sí? Esto está en el libro, pero hemos tratado de sintetizarlo, poder diferenciar diferentes conceptos. No es lo mismo la espermatogénesis, la espermatocitogénesis, la espermiogénesis y la espermiación. La espermatogénesis, la espermatocitogénesis, la espermiogénesis y la espermiación. La espermatogénesis es el proceso del ciclo celular mediante mitosis y meiosis, donde se produce básicamente los diferentes estadios del espermatozoide final. La espermatogénesis abarca dos procesos, la espermatocitogénesis y la espermiogénesis. La espermatocitogénesis se refiere a esa división celular, capítulo meiosis, en la cual se desarrollan células primarias llamadas espermatogonias, que van a transformarse en espermatocitos primarios y en espermatocitos secundarios. Y como tramo final de este proceso llamado espermatocitogénesis, en espermátidas. Cumplido el proceso de la espermatocitogénesis, viene la espermiogénesis, que hace referencia a la maduración, a esto que hablábamos antes, de las espermátidas en espermatozoides maduros, Aquí ya el espermatozoide está consolidado como célula, y no supone en este escenario ninguna división mitótica, ninguna división meiótica, es decir, ninguna división celular. Y por último, la espermiación, que es la liberación de los espermatozoides desde la célula de Sertoli hacia la luz del túbulo seminífero, para prepararse para el hipotético evento de la eyaculación. ¿Qué muestra la gráfica? ¿Sí? Es una gráfica bastante florida digamos, y abundante. Los diferentes procesos que yo normé. La espermatogénesis está compuesta por la espermatocitogénesis, por la espermiogénesis y por la espermiación. Y aquí me muestra de manera esquemática cómo se da todo ese proceso y cuáles son los órganos genitales, sexuales, reproductores
masculinos y cómo intervienen en el recorrido de esta producción de espermatozoides. Y aquí ¿sí? Se muestra el testículo en aumento. Esta es una representación gráfica del testículo, con el epidídimo, ¿sí? Y con los túbulos seminíferos, que son importantes básicamente para ese proceso no solamente de producción, sino de maduración. La espermiogénesis tiene diferentes momentos y básicamente lo que uno eh, debe tener en claro es que aquí empieza a diferenciarse el espermatozoides en la composición, entre comillas, microanatómica de esta célula, microcelular. ¿Sí? Por eso te va mostrando, y el libro lo describe bien, te va mostrando los diferentes componentes que se van, digamos, desarrollando en este proceso de la espermiogénesis. Lo que siempre hay que tener en cuenta es que es una célula que ha diferenciado para ser una célula reproductora, pero recordando anatomofisiología 1 y recordando la fisiología celular, ha crecido y se ha diferenciado para formar parte de este sistema reproductor y tener las capacidades reproductivas si así sucediera el evento de la fecundación. ¿Qué sucede con el transporte y el encuentro? El semen se va a depositar en el fondo del saco vaginal posterior y el ascenso de este semen va a depender básicamente de la contracción del músculo liso del tracto genital femenino y de un tipo de epitelio, de un tipo de tejido que tiene el útero, que se caracteriza por tener unas estructuras que se llaman cilias, ¿sí? Como si fueran unos pelitos que favorecen también este movimiento de los espermatozoides. La otra cuestión importante es que si esto sucede, se produce un ascenso de ese semen depositado en el fondo del saco vaginal posterior y se dirige al sitio de encuentro, este conglomerado de espermatozoides, eh, que está ubicado desde el punto de vista anatómico en el tercio distal de la trompa, en lo que se denomina la zona del puente o de la unión ísmico-ampular, ¿sí? Pues vieron que vimos una imagen donde yo tenía el ovario, tenía las fimbrias y en el terminal de las fimbrias había una estructura que se llamaba ampolla y comenzaba la trompa uterina. Bueno, en ese escenario es el sitio de encuentro ideal, para decirlo de alguna manera, de las dos gametas. Acá lo que muestra es ese escenario, ¿sí? Lo que está en negro son los espermatozoides ingresando por el canal vaginal. Esta es la zona de la vagina, está muy bien diferenciada. Hay, digamos, hay una cópula, hay un acto sexual, y en la eyaculación de esas células espermáticas, de estos espermatozoides, comienza el ascenso. Traspasa la zona del cuello uterino e ingresa al cuerpo uterino. Y mediante, como decíamos, esa contracción rítmica del músculo liso, asciende hacia la unión uterotubárica. Acá se ve. Esto es anatomía pura, ¿eh? Anatomía pura. Y siguen avanzando hacia esta zona, ¿sí? La zona ampular. Acá está el ovario. Este ovario libera ese ovocito tipo 2, tomado por las fimbrias, y en la zona de la ampolla de la fimbria, ¿sí? Debiera producirse, si hay verdaderamente fecundación, esa unión de ambas gametas. Una vez, realizado ese escenario, comienza la contracorriente, ¿sí? Ese descenso lento aproximadamente dura entre 3 a 5 días. Entre 3 a 5 días, que vuelve a la zona del útero para continuar con la implantación de esa nueva célula, de la unión de la gameta masculina y femenina, de ese nuevo huevo para implantar en el cuerpo uterino. Fíjense
que la anatomía es óptima y la representación gráfica de la anatomía lo mismo, digamos. Si uno puede entender, digamos, el recorrido desde el ingreso de los espermatozoides, en este caso hubo fecundación y la vuelta para la implantación en el cuerpo uterino, digamos, no tiene dificultades en identificar este proceso. Una vez cumplido ese escenario, aparece el escenario de la capacitación. ¿Qué es la capacitación y dónde ocurre? ¿Qué es la capacitación y dónde ocurre? La capacitación va a ocurrir en el tracto genital femenino, básicamente en el sitio de encuentro. Recordá lo que acabo de decir, en el sitio de encuentro. Y se produce cuando eh, los espermatozoides entran en contacto con el líquido folicular. ¿Sí? Tenés un montón de folículos que esa mujer ha liberado y tenés millones y millones de espermatozoides que han ascendido después del momento de la eyaculación. ¿Y en qué consiste esta capacitación? ¿Sí? En el sitio de encuentro. En cambios bioquímicos que van a permitir empezar a, digamos, desprenderse de estructuras para que la membrana plasmática del espermatozoide y la membrana plasmática del ovocito tipo 2 puedan unirse y formar esta nueva célula o huevo cigota. Esta capacitación finaliza en un proceso que nombramos, vieron que vamos avanzando lentamente, que se denomina reacción acrosómica. Reacción acrosómica. Para uno poder entender los diferentes momentos de la fecundación, ¿qué fuimos describiendo? Fuimos describiendo la anatomía del tracto genital femenino. Y fuimos entendiendo la capacidad reproductiva del hombre a partir de la producción en su aparato genital masculino de estas células, entre comillas, reproductoras. Esta capacitación, como decía, vuelve a modificar la organización química en el sitio de encuentro de ambas células y va a permitir la unión de ambas en el sitio de encuentro. Una vez que se da esta capacitación, el espermatozoide va a impactar tomando contacto con una estructura que formaba parte del complejo ovular, que era la corona radiata. Este proceso, penetración de la corona radiata, es previo a lo que se denomina reacción acrosómica. ¿Está bien? Reacción acrosómica. Fíjense cómo, ¿sí? Acá se dibuja desde el punto de vista pedagógico diferentes penetraciones. Solamente una de estas células espermáticas, uno de estos espermatozoides, va a ser la célula fecundadora masculina para formar con un solo ovocito tipo 2 el huevo cigota. ¿Qué es la reacción acrosómica? Recuerdan que dije que había un trayecto de todo ese semen compuesto por millones y millones de eh, espermatozoides. Y acá va a haber dos grupos de espermatozoides. Aquellos que van a producir la reacción acrosómica, ¿sí? Aquellos que van a producir esta reacción acrosómica y que tendrán eh, como característica facilitar a los que vienen detrás la fecundación. La mayoría de estos espermatozoides que intervienen en la región acrosómica no tienen acción fecundante. Son los que encabezan, entre comillas, estos millones de células y abren el paso, facilitan el paso mediante esta reacción acrosómica para que uno solo de ellos tenga la capacidad fecundante. ¿Está bien? Lo que cuenta básicamente la reacción acrosómica tiene tres procesos,
tres procesos que son la exocitosis de enzimas para poder, digamos, preparar la cabeza de este espermatozoide, la función de membranas plasmáticas con los diferentes componentes que tienen desde el punto de vista molecular, y la consecuencia final, que es la denudación y la penetración de la membrana pelúcida del ovocito a intervenir. Todos estos procesos bioquímicos moleculares se dan si verdaderamente existe ese sitio de encuentro y se prepara este escenario. Fíjense cómo queda una vez de la reacción acrosómica, ¿sí? desnudado esta cabeza de esta célula llamada espermatozoide. Bien, y ahí tenemos, lo vuelvo a bajar, está preparado básicamente para, no sé por qué no baja, para llegar al momento culmine de la fecundación. Esperen que no sé por qué no avanza. Dejo de compartir y sigo. Vuelvo a entrar porque a veces se traba. Vuelvo a entrar. Ahí estoy. Muy bien. Díganme si se ve la filmina. Sí, se ve perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno. Ahí está, ahora sí. Bien. Cumplido ese escenario, aparece el punto de la fecundación que se denomina denudación. Este complejo ovular pierde esta corona, ¿sí? Denudación. Corona radiada o corona radiata, ¿sí? Y entonces digo, empieza la reconstrucción de toda esta zona y así como el espermatozoide tuvo esta reacción acrosómica, primero por la influencia de sus compañeros para que uno pudiera fecundar, y los cambios moleculares que se dan a nivel de la cabeza del espermatozoide, lo mismo le sucede al complejo ovular. Fíjense la diferencia entre una estructura y otra que va a permitir la penetración de este espermatozoide hacia el interior del ovocito. Se va a producir el reconocimiento una vez que penetra esa corona radiata que se ha desprendido. El espermatozoide va a contactar con la membrana pelúcida del ovocito, produciéndose lo que se denomina reconocimiento especie específico. Especie específico. Estamos cumpliendo los diferentes pasos para culminar con la fecundación. Lo que te muestra el, el, el esquema, ¿sí? Es, por un lado, la corteza del ovocito, los diferentes componentes y el trayecto del espermatozoide, ¿sí? En zona de contacto y en zona de la membrana pelúcida. En zona de contacto y en zona de la membrana pelúcida. Los que traspasan la reacción acrosómica son aquellos que van a tener capacidad fecundante. Los otros van a quedar en el camino. Penetra la membrana pelúcida, ¿sí? Del ovocito, creando, la literatura describe un túnel de degradación de diferentes componentes para que este espermatozoide ingrese definitivamente. Acá está. ¿Eh? Fíjense cómo, si se corta, volvemos a entrar con la misma dirección. Fíjense cómo, ¿sí? En un lapso de tiempo determinado,
los espermatozoides se van acercando al complejo ovular, realizan la reacción acrosómica, ¿sí? Es decir, hay una avanzada de ese semen, de esas células espermatozoides que preparan el escenario de la fecundación. Comienzan a labrarse, como dice ahí, espacios entre las células foliculares, ¿sí? Y por último, los espermatozoides que han podido capacitarse y que no sufrieron la reacción acrosómica, van a tener la capacidad de fecundar las células foliculares, ¿ok? Las células foliculares ovocitóforas. Y pocos espermatozoides, ¿sí? Fíjense cómo se ve muy bien en el gráfico, pocos espermatozoides toman contacto con la membrana pelúcida, denudada, y comienzan otra vez la capacidad de poder fecundar. De todos estos alrededor de la membrana pelúcida, solamente uno solo va a fecundar a este ovocito tipo 2. Sí. Disculpe, queda un minuto. Bien, ¿Volvemos a ingresar? salimos y volvemos a ingresar con la misma dirección.